Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video de los Pre-2020. Un sábado más con estas enseñanzas de parte de Dios. Y vamos a seguir con esta temática de el no te des por vencido. Para el día de hoy vamos a ver cuatro personajes. Cuatro personajes que las historias son conocidas y siempre volvemos a los mismos personajes. Pero ¿qué pasa? Me gusta la idea de dar mensajes con temas con personajes ya conocidos, porque no perdemos tanto tiempo en la historia ya la conocemos, simplemente hacemos un repasito, ustedes ya la saben, así vamos directamente a la enseñanza de parte de Dios. Y para arrancar vamos a ver este gran personaje que creo que todos los pre somos fan de él. Vamos a empezar con la historia de José. En la historia de José la vamos a encontrar en Génesis, desde el capítulo 37 hasta que termine el libro de Génesis, hasta el capítulo 50, en todos esos capítulos está la historia de José. Y ya sabemos cómo arranca. José tenía 10 hermanos más grandes, él era el 11 y tenía un hermano más pequeño. Él era el hijo preferido de su padre lo vestía con túnicas, se lo hacía saber a sus otros hermanos, que él era el preferido. Sus hermanos tenían envidia, lo querían matar, obviamente no lo matan, lo tiran a un pozo y al final lo terminan vendiendo como un esclavo. Sabemos cómo sigue la historia de José. José sigue pasando por situaciones adversas, por situaciones que quizás no parecían ser justas. Sin embargo, hay una frase que vamos a leer siempre en la vida de José y es que Jehová estaba con él. Que Jehová estaba con José. Porque sabemos nosotros que José pasó un montón de cosas re difíciles, pero nunca se enojó con Dios. Nunca dejó de creer en Dios. Nunca habló en contra de Dios, sino que siempre él aceptó la voluntad de Dios, aunque para él en esos momentos era súper difícil. Y un personaje dentro de esta historia, de la historia de José, es su padre, Israel o Jacob, así era el nombre de su padre. Y la historia del padre de Jacob la vamos a leer en el capítulo 37, apenas narra el comienzo de la historia de José, y después ya casi al final. No sabemos más nada de Jacob hasta que en el pueblo de Jacob empieza a haber hambre y tienen que descender a Egipto, a donde estaba José vivo, que su padre no sabía, a buscar comida tenían que descender. Hasta ese periodo no sabemos nada de la historia de Jacob. Pero en el capítulo 46 de Génesis, en el versículo 1, vemos que Jacob, Israel, va a descender a Egipto, ya es avisado por sus hermanos y todo que tiene que descender. ¿Y qué es lo que hace Jacob cuando está descendiendo? Da una ofrenda, un sacrificio a su Dios. Y en ese momento Dios habla a Jacob. Entonces tenemos este periodo de tiempo en el que no sabemos nada de la historia de Jacob, de Israel, del papá de José, que había perdido a su hijo que tanto amaba. Había creído, como le hicieron creer sus hermanos, que había sido devorado y despedazado por una bestia del campo. Imagínense el sufrimiento y la tristeza de un padre haber perdido a su hijo y vivir todo ese tiempo una mentira de que su hijo en realidad estaba vivo. Y lo primero que vemos que hace Jacob después de tiempo que no sabemos nada de él es ofrecer un sacrificio a Dios. Un sacrificio en alabanza, un sacrificio que demuestra que todavía Jacob seguía confiando en Dios. Aunque las cosas que le pasaron, como la pérdida de su hijo, fue algo durísimo, algo muy difícil, vemos que Jacob no dejó tampoco de creer en Dios, no dejó de honrar a Dios, no dejó de creer y de aceptar la voluntad de Dios. Otro personaje, por supuesto, muy conocido por todos los pre, es Job. Y la historia de Job se encuentra justamente en el libro de Job. El libro de Job, que tiene 42 capítulos, si le quieren leer, es bastante extenso y ahí vemos toda la historia de Job. Pero vamos a quedarnos únicamente con la primera parte y con la última parte. En la primera parte vemos que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, era un hombre que ante los ojos de Dios y del mundo era recto. No había en él maldad, no se conocía en él pecado, realmente él hacía la voluntad de Dios siempre. Sabemos que en esta historia Dios permite que Job perdiera todo lo que tenía. Sus hijos, sus hijas, su casa, sus bueyes, sus ovejas, todo lo que tenía, Y vamos a ver a lo largo de todo este libro de Job, que Job pasa por momentos muy difíciles, de muchísima tristeza, de muchísima angustia, que hasta su propia esposa le dice: ya renegá de tu fe de Dios, dejá de decir que Dios tiene el control, que Dios es bueno, que Dios... Ya basta, mira cómo estamos.
Sin embargo, Job sigue creyendo en Dios. En un momento él empieza a tener llagas en todo su cuerpo, se enfermó Job, y sin embargo, a pesar de todo eso, vemos que Job nunca reniega de Dios, nunca reniega de su fe. Vemos que Job, a pesar de que pasa el tiempo, Job sigue firme en lo que cree, sigue firme en creer que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida, aunque en ese momento no estaba haciendo lo mejor. Por último, una historia muy conocida, y ya vamos terminando con esto de las historias, es la historia de los amigos de Daniel. Que ya sabemos, un montón de veces lo vimos, y en este periodo de cuarentena también lo vimos en muchos videitos, estos amigos de Daniel que fueron traídos de su tierra a una tierra extraña en Babilonia, que fueron cambiados del nombre, que fueron enseñados con otras enseñanzas, y vemos que se encuentran los tres amigos de Daniel en Babilonia, y Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, hace una estatua gigante y dice: el que no adora esta estatua, cuando suenen todos los instrumentos, van a ser mandados a un horno de fuego ardiendo. Ya sabemos la historia, sabemos que los tres amigos de Daniel dijeron que no iban a adorar a otra persona que no sea su Dios. Y si nuestro Dios quiere que muramos allá adentro, vamos a morir adentro del horno de fuego, pero no vamos a adorarte. ¿Y sabes qué? Si Dios quiere, nos puede salvar de ese horno. Y así los amigos de Daniel creyeron y tuvieron fe y no renegaron de Dios y siguieron aceptando la voluntad de Dios, sea cual sea. Si los salvaba, y si no los salvaba del horno, también ellos no iban a adorar a otro Dios. El mensaje que tiene preparado Dios hoy para nosotros es: no te des por vencido. Al final siempre hay recompensa. No te des por vencido. Y cuando digo no te des por vencido, es cuando te pasan cosas malas en tu vida, cosas que no te gustan, cosas que para vos son dolorosas y te dan muchísima angustia. No dejes de creer en Dios. No abandones la fe. Nos arrodillemos, nos postremos, demos gloria a Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es lo perfecto y lo mejor para nosotros. Seguí creyendo que al final siempre hay recompensa. Mira, la historia de José termina reencontrándose con su familia, reencontrándose con su padre, viviendo libremente en una tierra ajena, pero con comida, alimento. El papá de José, Jacob, Israel, que no renegó de su fe, al final termina viendo a su hijo de nuevo, a su hijo que él creyó que se había muerto, lo volvió a ver, a su hijo amado. Gracias a Dios, gracias a que no perdió la fe. Gracias a que aceptó la voluntad de Dios, al final hubo recompensa y pudo pasar el final de sus días con su hijo tan amado. Job, sabemos que tampoco renegó de su fe, sabemos que tampoco renegó de Dios, y al final, dice la Biblia, en el último capítulo, en los últimos versículos dice: y el tiempo postrer de Job, o sea, ese segundo tiempo de Job, fue mejor que el primero. Tuvo hijos, tuvo hijas, tuvo también animales y vivió casi 140 años más. Porque al final siempre hay recompensa cuando tomamos decisiones por Dios, aceptando la voluntad de Dios y glorificando a Dios a pesar de que la situación sea mala. Al final siempre hay recompensa. Los tres amigos de Daniel que no se dieron por vencidos ante esa situación tan difícil y dijeron: no nos vamos a dar por vencidos, no vamos a doblar las rodillas ante esta estatua. Y si Dios nos salva, bien, y si no nos salva, no importa, porque no vamos a adorar a otro Dios. ¿Y saben cuál fue la recompensa? Que Dios los salvó del horno, que el ángel de Jehová estuvo con ellos, protegiéndolos y cuidándolos, y los salvó y salieron de ese horno sanos y salvos. Mira, el mensaje de Dios para tu vida es este: no te des por vencido. Si en tu vida están pasando cosas que a vos no te gustan, que a vos te hacen doler, que Dios está probándote la fe en este momento, que estás atravesando por una prueba, no te des por vencido. Déjale todo en manos de Dios, deja todo en sus manos, seguí glorificando, seguí alabando a Dios, porque Él tiene el control de todo, y al final siempre hay recompensa. Sea cual sea, al final siempre hay recompensa. No te des por vencido, al final siempre hay recompensa. Nos vemos el próximo sábado.